¿Cómo andan, queridos amigos? Una alegría. Juan Osvaldo Macio está con nosotros. Le damos la bienvenida a la ciudad de Buenos Aires a través del Zoom. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Un poquito de frío ahora. Apareció el invierno, parece. Dio la cara. Buenísimo. Nosotros tuvimos elecciones el fin de semana, así que bueno, también Sí, el comienzo de la mañana algo escuché, otoño-viernes. sí, 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 algo escuché. Sí, sí, sí. Bueno, estuve en algunos programas periodísticos, haciendo un poco de historia. Evidentemente muy interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Muy bien, Tranquilo. muy bien. Hoy quería Con arrancar esto. un tema, Juan, quería... Estos días celebró 80 años nuestro querido hermano Benito Bongarrá. Bendito. Y qué bueno es la bendición de la vida, ¿no? Del tiempo corto de plazo, entendiendo como lo que dice la palabra de Dios, como la hierba del campo, como la neblina. Qué bueno es disfrutar los momentos, qué bueno es que te reconozcan y que hayas dejado una huella. No, no se fue ni un lado, Benito sigue trabajando a full, vos sabés, No conozco, no igual que conozco. Sí, muchas sí, personas. sí. Qué importante es dejar ese legado, ¿no? ¿Cuánto depende de nosotros dejar un legado y que otras personas en vida te digan gracias por todo lo que estás haciendo, gracias porque sos un hijo de Dios? La vez pasada nuestro propio intendente dijo hacia Jorge Parada, ya después ya de haber partido el Señor, dijo, Jorge Parada era una persona íntegra. Yo nunca en mi vida escuché a alguien que diga que una persona es íntegra, un término que me chocó muchísimo. Bueno, ¿cómo puedes evaluar este tema de nuestro ser, nuestra conducta hacia la falta de reconocimiento a las personas que nos anteceden? Pues es una palabra que no se usa en la sociedad, y menos en los altos esferas de la sociedad. El gran problema es la falta de integridad. Ajá. Hoy día, vos sabés que cuando un joven, a un profesional va a buscar trabajo, se preocupa por su currículum, y bueno, muchas veces el currículum no dice toda la verdad. Es como, ¿viste? Cuando se dice a los testigos en un juicio oral, diga la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Bueno, Sí. ¿qué hacen los seleccionadores profesionales, personal? Se dirigen a las redes. En las redes la gente, podríamos decir, psicológicamente se desnuda, se muestra como es, ¿no es cierto? Pero la integridad a veces se confunde con la honestidad. ¿Sí? Había una historia de un hombre que estaba en un hotel con una mujer y pide una pizza. Y llega a la caja de la pizza, le da la propina al delivery. Y bueno, al abrir la caja se da cuenta que está llena de dinero, la caja de la pizza. No Wow. había pizza, había caja de dinero. Uy, dice, tremendo esto. Entonces dice, voy a ir a la pizzería a decirle al dueño que se equivocaron de caja, que para disimular guardaban el dinero en una caja de pizza, ¿no? Sí. Fue para allá y le dijo, mire, pasa así, pedí una pizza y me encontré con... Ay, dice, mire, la verdad que qué cosa maravillosa. Esto no se ve todos los días, ¿no? Esta honestidad de parte suya, la verdad que es un ejemplo para todos. Voy a llamar ahora al canal para que venga a hacer un reportaje. No, 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 por favor, no, no. ¿Por qué? No, 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 porque la mujer que estoy en el hotel no es mi mujer. Terminó la integridad. El tipo era honesto, pero no era íntegro. Tal cual. Era honesto pero no íntegro. Interesante, ¿no? Así que evidentemente ahí pesó mucho más la falta de integridad que la honestidad que podía haber tenido, ¿no es cierto? Cuando hablas de eso, me acuerdo del dedo acusador, ¿no? Dedo acusador de las personas. Vos hiciste tal cosa, vos sos la prostituta, vos sos el prostituto, vos sos, ¿entendés? Pero tres nos estaban señalizando a nosotros y no le tiramos la piedra. ¿Se entiende? Bueno, es típico eso, justamente, ¿no? Eso se llama un mecanismo de defensa de protección, o sea, generalmente en ese mecanismo de defensa que es inconsciente en las personas, pero es real en el sentido de que quieren zafar de la responsabilidad, señalamos al otro las cosas que no nos atrevemos a reconocer y señalar en nosotros. Wow. Generalmente es así. Las acusaciones sin fundamento parten de una persona con un sentimiento de culpa profundo y de estabilidad emocional, y la única forma de sacudirse un poco ese saco es justamente señalar a otro, desviar la mirada. Y eso pasa mucho. Habíamos hablado de pasada de poder tratar el tema del bullying. Y los que hacen bullying justamente tienen ese tremendo complejo de inferioridad. Y generalmente no lo hacen solo.
siempre tiene una pandilla que los rodea, ¿no es cierto? Pues son unos cobardes, además. Cobardes por dos sentidos. Primero, que no lo hacen solo, y segundo, porque lo hacen con la gente más débil, o la gente que no sabe defenderse, o la gente que no se mete con nadie, la gente que es estudiosa, la gente que es laboriosa. Le molesta a la gente, justamente a la gente íntegra, recibe mucho bullying, mismo como los honestos, ¿no es cierto? Y en esta sociedad parece que un chico que no se prende a una fiesta loca es un tonto, es un atrasado, es un dominado por la familia. Y lo que pasa es justamente que los otros son dominados por las pasiones, y las consecuencias se ven permanentemente, hasta aparecen en primera plana cuando hay 4 o 5 muchachos que van en un coche borrachos todos y se matan. Ese es un ejemplo real, no estamos inventando nada, eso lo sabemos todos. Entonces hay un desborde total. Y desgraciadamente, con el tema, por ejemplo, del caso del bullying, vos sabés que las autoridades no se ven respaldadas por las autoridades mayores. O sea, los directores de escuelas no se ven respaldados por los inspectores de sección. Y ellos justamente siguen una política, sobre todo aquí en la provincia de Buenos Aires, desastrosa en cuanto a la educación, la inmoralidad, todo vale, justamente en contra de aquellos principios que se están queriendo establecer en el país, de respeto mutuo, de derechos humanos, verdaderos derechos humanos, porque el derecho comienza el derecho de los demás y luego el mío, junto con ellos. No soy algo especial, y soy el paladín de los defensores de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, justamente la integridad forma parte de muy pocas personas, porque por sobre todas las cosas ponen los valores espirituales por delante, los morales, cosa que justamente no se enseña en las escuelas, porque no están los programas, no están los programas. Por eso sí se debe enseñar en los hogares, que sí está, no escrito, pero están los programas hogareños o familiares, los valores. El concepto del bien y el mal, el concepto de la verdad y la mentira, el concepto de la justicia y la injusticia, el concepto de moral e inmoralidad, eso se enseña en las casas. Y evidentemente, y otro concepto muy importante que trasciende, mirar, años, es el reconocimiento de la autoridad. Hoy las escuelas, las autoridades, las maestras sufren más ese tema que otra cosa. Porque hay mocositos de jardín, nivel inicial y primario, que desafían a sus maestras, las agreden, las escupen. Y vos sabés que una maestra ni a una directora pueden tomar medidas sancionarias naturales, tienen temor a las consecuencias que puede, porque las inspecciones, las escuelas, la sección del Departamento de Educación, del Ministerio de Educación de cualquier provincia nacional, responde más a la gente que a las normas. Por eso se ha desintegrado tanto la educación en el país. Por eso hay chicos de 9 años que no saben leer. Por eso hay chicos de adolescentes que no saben interpretar un texto de 10 líneas. Se perdió todo, se perdió todo. Y como decía un gran médico nutricionista, vamos a tener en el futuro, simplemente por el hecho de no leer, no saber escribir, vamos a tener una generación de jóvenes débiles mentales. Creo que hemos perdido el rumbo hace mucho tiempo. Cuando se quiere tomar el rumbo, como justamente a veces pienso en esos grupos piratas que hay en el río, en el Mar Rojo, que atacan a los barcos cargueros, son aquellos que no pueden ver el progreso, son gente que no pueden ver el bien, les molesta la luz del Evangelio, de las buenas noticias, por así decirlo también, vamos a decirlo. A la gente le molesta que alguien tenga fe, que sea un cristiano valeroso, Que tenga un cristiano familia. que tenga familia, que respete los días, que respete que valore su trabajo. Que respete las Ustedes escucharon una autoridades, mujer, que respete la autoridad de hoy. Ayer veía el egoísmo de muchas personas juzgando, haciendo comentarios. Por ahí hay gente que tiene voluntad de ponerse en la política o tratar de cambiar algo y son juzgados, burlados, ninguneados. Esa es la sociedad que vivimos, ¿no? O sea, y a veces es muy triste esto, pero es consecuencia de todo. Esto no cae de casualidad, sino que del corazón fluyen muchísimas cosas, ¿viste? hay una frase muy antigua, ¿no? Estamos como estamos porque somos como somos. Estaba escuchando ayer, justamente, de una reunión se abrió un comentario que un hijo de una persona estaba viviendo en Suiza, donde todo funciona. Y lo que no funciona, vaya a practicarlo fuera del país.
lo echan del país. Aquellos que transgreden deliberadamente, una cosa es un descuido, pero transgredir deliberadamente las normas que se enseñaron, una reincidencia no cabe. Porque así funciona un país ordenado, la gente justamente vive disfrutando de la vida. No es el único país. Hay muchos países donde se están esforzando para que tanto las autoridades como la población vivir honestamente, respetando al prójimo, valorando al otro. Principios bíblicos, amar al prójimo como a ti mismo. Hay gente, por ejemplo, en el caso del bullying, el que hace bullying es un pobre diablo, es un pobre tipo que si lo analizás, primero que no se tiene una personalidad psicopática social. Evidentemente nunca se va a prestar a ser estudiado ni va a buscar ayuda porque cree que él tiene la razón y es feliz de esa manera y los demás son tontos. Eso no solamente se traduce en adolescentes, también se traduce en la sociedad, en puestos de trabajo, en la política, en el deporte, Llame lo que es la vergüenza del deporte argentino, la hinchada, lo que son las tribunas. Es una vergüenza, la muerte ronda permanentemente. Ya los padres no pueden ir con sus hijos al hombro a un partido de fútbol, a no ser que sea un barrio, y aún así es peligroso también. Porque siempre, ayer estaba viendo, un jugador valió a un referee, jugador. Así que es una violencia natural del ser humano. Bueno, eso es lo que pasó justamente. No es que vamos a venir otro diluvio, pero la violencia y el mal cada vez iba en aumento en la sociedad, en la humanidad, y Dios tuvo que tomar una decisión, ¿no? Y ahí, como también Sodoma y Gomorra, la inmoralidad, llega un momento en que Dios los consumió. Porque llega un momento en que hasta Dios se cansa. ¿Por qué vemos todas estas historias como muy lejanas? Como si a nosotros hoy Dios... No, pero lindo que no están tan lejanas. Vos abrís los diarios y la encontrás todos los días. La encontrás Está todos los bien, días, pero a ¿viste? veces pensamos que la gente piensa, ¿sí? No reconoce de que esta situación la estamos viviendo hoy potenciada en su 10º nivel. Claro. Entonces, Vos parece... fíjate, Sí, la gente cree en la mitología. Fíjate, estaba viendo un chico, era chico cuando estaba en un concurso de televisión de preguntas y respuestas, y ese chico, hoy es grande ya, es un pseudo filósofo, habla, no sé, habla cualquier cosa, anda volateando como una mosca con una sola ala. Eh, y la gente, y él contestaba sobre mitología griega. Digo, los padres habían enseñado mitología griega, no les sirvió para nada en la vida, porque la mitología griega, vos fíjate, es la realidad que vivimos nuestros días, parece mentira. Cuando vos lees un poquito de historia te das cuenta que la historia se repite, no se repite, se mantiene, no se repite, se mantiene. La mitología griega es toda mentira, toda falacia. Cuando uno lee la mitología sabe que eso no es real, no existe. Pero ¿cómo existe esto, entre comillas? ¿Cómo es que llega a nosotros? Bueno, los griegos, que eran muy inmorales, eran transgresores al máximo de la inmoralidad. Roma durante 400 años no tuvo ninguna familia que se destruyera. También había un patriarcado muy fuerte, muy duro, pero ninguna familia se destruyó interiormente en Roma. Pero cuando conquistaron Grecia, los griegos, conquistaron militarmente a los griegos, pero los griegos lo conquistaron culturalmente a ellos, y destrozaron la sociedad romana. La mitología griega fue inventada por los griegos, y justamente cuando uno lee las barbaridades de los dioses, entre comillas, con minúscula, de los griegos, la inmoralidad, la corrupción, lo máximo que a veces ni se ven las personas los que ellos vivieron y lo muestran como un potencial de los dioses. ¿Qué sucede? Si yo creo un mundo de dioses corruptos, inmorales, despreciables, y generalmente la gente cuando tiene un dios, ya sea un tatú, o un totem, o un trapo, o un símbolo, un animal, lo que fuere, lo adora y quiere ser como él. Entonces los griegos no tienen ningún empacho en seguir siendo inmorales, con su mente oscurecida, como dice Pablo en Efesios capítulo 4, nublados sus pensamientos, porque los dioses lo permitían, eran modelos. Y hoy pasa lo mismo, pero hoy no hace falta levantar mirada al Olimpo y buscar los dioses griegos. Hoy lo encontramos en las autoridades, por eso lo encontramos más arriba, la inmoralidad, cómo se están zafando de cometer, de pagar las consecuencias de sus crímenes,
Entonces, ese es el mundo en que vivimos. ¿Por qué? Y volvemos a la Biblia. El mundo entero está bajo el maligno. Y hay gente que se burla de esto, pero quien habló más del maligno y del infierno y de las consecuencias del pecado fue Jesucristo. A Jesucristo nadie lo toma como un mentiroso ni como un mitómano, sino que lo toma como un modelo. Sin embargo, no se escuchan todas sus palabras. Quien más habló sobre el mal uso del dinero, de la inmoralidad, del pecado, de Satanás y el destino eterno de los pecadores fue Jesucristo. Y no con ánimo de asustar a nadie, porque Él siendo Dios hizo hombre para venir a buscarnos y transformarnos en hijos de Dios y rescatarnos de este mundo de inmundicia y de pecado. Porque la verdad, pasan los años, pues decir, Benito, él tiene 2 años menos que yo, lo conocemos desde hace 30 años, porque estuvimos trabajando juntos en la escuela. Evidentemente estuvimos leyendo permanentemente en la educación, valorando esas cosas. El 80% de los chicos de la escuela evangélica no son cristianos evangélicos. Y yo que todavía hacía la selección a veces de los chicos para entrar en el secundario, le preguntaba a los padres por qué habían elegido esa escuela, si no eran, primero si profesaban una fe. Algunos decían, como dicen en las estadísticas generales cada 10 años, que son católicos, porque han sido bautizados como católicos, pero no lo practican. La mayoría del pueblo argentino dice ser católico, pero no practica. Sí, sí, a veces no tienen el concepto claro de lo que No, es no, eso. no, Es es por una una herencia o costumbre. porque me bautizó mi tío, mi abuelo, me llevó, tenía Claro. un padrino y... Y no quieren reconocer que son agnósticos y ateos, incrédulos, son incrédulos. No porque sean católicos, porque no son No, católicos. Si no, no, no fueran tiene nada. católicos sería No. distinto, ¿no? Son gente que se ampara en esa cobertura, esa cobertura frágil de la mentira, porque De una no son, religión, de una ofenden, religión. ofenden a la fe de sus padres, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, ¿sabes cuántas veces escuché? No, me ofendiste porque yo te crié de esta Claro. manera y Y vos ahora no fíjate, podés ser más mi hijo. basta que uno de la familia, y esto lo digo con mucho respeto a los católicos fervientes y sinceros, cuando uno de los católicos, de la familia católica, se convierte a Cristo, porque en el catolicismo tenemos que decir que no se predica a Cristo como el único Salvador, el único camino, la verdad y la vida, como dice la Biblia. Cuando se convierte a Cristo, ahí surgen los católicos que antes estaban invisibles. Primero que no tienen ningún fundamento doctrinal de defender ni siquiera su fe católica. Ojalá la tuvieran y podíamos conversar y dialogar sobre las versiones bíblicas. Las versiones de la Biblia católica son extraordinarias. Tiene una traducción. Y últimamente están viniendo con comentarios de escritores y obispos, unos comentarios evangélicos tremendo, tremendo. Hay que leer las Biblias nuevas que hay, ediciones Paulinas, por ejemplo, y venga a ver que son ediciones propias. Sin embargo, tiene un mensaje evangelístico y salvador tremendo. Pero esa gente, ya nos encontramos en la sociedad, que son, la vez pasada, en el gobierno pasado nacional, hubo un educador, un ministro de educación que estaba en la Biblia y estaba en la Constitución. Por supuesto, ese hombre tenía un apellido muy particular, ¿no? Una colectividad. Antes de jurar, separó la Biblia bien, separó la Biblia bien de la Constitución. Ojalá hubiese votado por la Constitución. Ojalá hubiese sido honesto en votar por la Constitución sola, donde Dios es la única razón y justicia. No, o sea, hay gente que cree que, viste, La lejos de Dios Constitución son evidentemente fue superiores. chupada, toda la Constitución fue chupada en la palabra de Dios en los primeros tiempos, en todo lo que sea, por lo menos Claro, los claro. países nórdicos, Estados Unidos y de ahí la derivación de Pero, Sudamérica. mirá, cada uno les puede caer mal lo que voy a decir yo, pero el primero que trajo maestras cristianas de Estados Unidos fue Sarmiento, maestras cristianas. Pero no por enseñar la fe cristiana, simplemente por los valores que poseían y el amor que tenían por la enseñanza. Claro, acá no estamos hablando de religión, acá estamos hablando del compromiso de No, tener a Cristo en el estamos corazón, hablando de de llevarlo fe. para Estamos adelante hablando de y quiero a, aclarar esto a- a para dónde, que... a dónde apunta tu vida. ¿Qué querés para ¿Cuál es tus tu hijos en el motivación? futuro? Sí, sí. La Bueno, hay religión... algo que los padres ignoran, hay algo que los padres ignoran. Que los hijos, si bien tienen un motus propio, tienen un motor propio de su vida, su vocación, su espíritu, hay algo que va a ser muy fuerte en ellos, es la impronta que dejen sus padres, y más sus padres varón, la impronta. Y sobre todo, hablando, volviendo al principio, la integridad que muestra el padre.
Yo diría a todos los padres, me digo a mí mismo, me lo digo primero, soy íntegro, soy Wow. de una sola pieza, soy íntegro. Vos sabés que en la antigüedad, cuando se vendían en las piezas de mármol, Carrara, blanco, donde justamente todas las grandes estatuas de Miguel Ángel fueron hechas con eh, mármol Carrara, blanco. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasaba? A veces, por supuesto, yo vi una vez creo que fue en la película eh, Éxtasis y hay una película que se mostró la vida de Miguel Ángel pintando la Capilla Sixtina, ¿no? Y al final pusieron a pasar una documental de las obras de Miguel Ángel. Yo vi, pero no pude acercarme mucho a las obras de Miguel Ángel en Italia, pero se mostraba bastante cerca la superficie de las manos, que se veían las venas de la escultura, Impresionante. las venas que más se marcan, ¿no es cierto? Un detalle tremendo en los ojos, todo. Pero resulta que a veces, no en el caso de Miguel Ángel, pero muchos escultores se les escapaba el pincel y se le iba de mano, porque claro, lo que vos sacaste de mármol no vuelve más. Hay que ir de a poquito acomodándolo. Y como decía Miguel Ángel, dice que él vio un trozo de mármol grande, largo, fino, que nadie veía nada, pero él vio a David, el rey David ahí adentro del mármol, y tenía solamente que descubrirlo, poéticamente hablando, ¿no? Estallando y descubrió a David de Miguel Ángel, ¿no? Pero, ¿qué se pensaba que tenían que ser las piezas de mármol, Carrara? Sinceras. ¿Qué significaba sinceras? Cuando los, porque aparte de tallar, pulían el mármol, había polvo de mármol que se mezclaba con cera para tapar las imperfecciones de la escultura. Si hay algo que saltó de más, se tapaba con cera, con polvo de mármol y no se notaba, pero los expertos lo notaban. Una escultura sin cera era lo que no tiene ninguna reparación, Mira sin vos. cera. Mira Y esta vos. palabra trascendió, ¿no? Muy lindo el ejemplo. Y evidentemente es algo que nos falta. De veras lo decir, te digo, que la gente empieza a jurar, te jura por sus padres, por la vida que ya no tienen y todo, seguro por mis hijos. Hay gente que jura pensando que su juramento vale. Y el juramento de alguien que está lejos de Dios no vale para nada, porque no tiene sostén moral, porque la ética espiritual no nace en nosotros, tenemos que buscarla y apropiarnos de ella. Por eso es difícil mantenerla, retenerla, porque tengo que retener la integridad. No nazco con integridad, nazco con inocencia, que es una cosa distinta. Pero justamente en contacto con este mundo de tanta corrupción y tanta forma difícil de, por ejemplo, si hablamos de bullying, ¿cuántos padres dicen, me agarré un palo de partíselo en la cabeza, la torrante ese sinvergüenza? No hacemos nada, se transforma en un mismo monstruo como el otro. Evidentemente hay normas y reglas para seguir, que realmente muchas veces las autoridades escolares tienen temor a elegirlas por la presión social que hoy día se le dio mucha libertad a gente a opinar sobre lo que no sabe, ¿cierto? Una vez una madre les sopapió a una maestra, que la derribó, una mujer corpulenta la derribó, ¿viste? Entonces, la escuela, ¿qué vamos a hacer? Son una inspectora, y ella le dijo a la inspectora, ¿y la maestra le devolvió el golpe a la madre? No. Ah, menos mal. ¿Por qué? Y si no, teníamos que hacer una denuncia, hacer una planilla, hacer un cuestionamiento. ¿Cómo? ¿Y qué pasa con la madre que agredió? Y vaya a la policía y denúnciela. Se lavaron las manos completamente, pero sí, el maestro tiene que mantener la integridad, la inocencia y la pulcritud en todo sentido. El trabajo en los niños, hablaremos otro momento. Me parece que es una materia en la cual tenemos que desarrollar grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios. Trabajaron y hicieron énfasis con el tema de la educación, de lo que se va forjando en la vida de las personas, más allá de que tengo este cargo, este posicionamiento, esta institución. Esto es pasajero. Mañana te jubilás y terminó tu historia. Lo ¿Cuánta importante gente es que las está en vidas son las que puestos así? perduran y que hay que pulirlas como ese mármol en la vida de nuestros hijos, el que tiene responsabilidad, ¿sí? Y a veces decimos de los padres, sí, está bien, sin lugar a dudas, yo primero, pero también la parte ¿Sí? educativa,
también la Por parte supuesto, la pedagógica, sociedad, porque la de... sociedad a la cual se le confía autoridad, se le dio autoridad, por supuesto. El ejercicio de la autoridad te lo otorgan, la autoridad te la otorgan y yo tengo que ser responsable para cumplirla. Tal cual. Juan Osvaldo Macio, muchísimas gracias. El Andrés, que está a cargo de todo este tema ahora, acá en el tema del trabajo en la parte detrás de pantalla, me dice sé breve, pero con vos no podemos ser breve porque nuestros temas son muy profundos. Tenemos que hacerlo en Bueno, ahí, cuotas. decirle a Andresito que tiene, si sabe con lo que significa su nombre, averígüelo. Decirle que es muy varonil, eso significa Andrés. Tiene un chip. Si no le gusta lo que digo, que me corte la comunicación. Nos vemos. Juan Osvaldo Macio, muchísimas gracias por tu Adiós, tiempo. Nos estamos querido. viendo. De esta manera estuvimos hablando siempre con todo el espíritu, un espíritu de Dios, un espíritu de servicio, de tratar de transmitir. Él está ayudando a muchísimas personas con cuestiones psicológicas y a veces uno dice, che, pero ¿cómo? Desde allá, sí, por las redes sociales, por internet, por las vinculaciones, por las amistades, trabajando en las vidas y qué bueno es que una persona ya, como decía él, pasó los 80, un poquitito más allá, en vez de estar quejándose de la vida, en vez de estar diciendo, no, me duele esto, lo otro, que a veces a nosotros nos duele, que son un poquitito más jóvenes, nos quejamos, no vemos un norte y estas personas siguen edificando, bendiciendo y qué bueno, esperemos que lo disfrutemos. Las conversaciones por ahí son extensas, pero son beneficiosas para nuestra vida. Vamos a una tanda publicitaria y seguimos con toda la información.